Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern, el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Estamos alegres y muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Queremos empezar, caballeros, con el capítulo 15 de Juan, en el versículo 22, que es el último versículo que tengo en mi Biblia en esta página. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. El pecado de rechazar a Cristo, que es el mayor pecado de todos. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Quiere decir que desde que la cruz se presentó, el mundo no tiene excusa. Vamos al versículo 23. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. De todas las maneras, Jesús repetitivamente dijo que era imposible separarlo a él del Padre o al Padre de él. Y los judíos odiaban a Cristo por usar el nombre Padre. Ellos ni siquiera mencionaban eso. Aún los sacerdotes no decían eso, solamente en ciertas ocasiones, ¿no? Una vez al año, sí, señor. Y ellos estaban equivocados, era una situación equivocada, pero Jesús, refiriéndose a Dios como su Padre, eso lo hizo a él entonces un hijo. Quería decir que él era Dios. Sí. Así es. Y Correcto. a ellos eso no les agradaba, ¿no? Cuando él usaba estas palabras. Sí, creo que es importante, usted lo dijo, que hagamos la declaración de que Jesús sí dijo eso claramente y ellos entendían Oh, sí, exactamente sí. qué era lo que él estaba diciendo y esa es una de las razones por qué lo aborrecían. Lo digo porque hay un malentendido aún entre cristianos que dicen a veces que Jesús jamás se declaró ser Dios. Pero ese es un ejemplo en particular en el que fue tan claro que él dijo que él era Dios y que él era el Hijo de Dios. Y sus enemigos entendían que era lo que él había dicho. Así que los cristianos pueden estar seguros de que Jesús sí se ofreció a sí mismo, tal vez no no tantas veces como nos gustaría verlo, pero él sí dijo que él era Dios y que él era el Hijo de Dios. No se decidió en un grupo, en una reunión 300 años Y después. realmente no llegó al punto donde tuvieron dificultades para entenderle. Ellos entendían perfectamente lo que le estaba Correcto. diciendo. Exacto. Era parte de las acusaciones que presentaron contra él en su juicio. Así que ellos sabían que era lo que él estaba diciendo. Yo solo quería presentar el punto que en la Biblia Jesús sí dice que él es el Mesías. Él sí dice que es el Hijo de Dios claramente. Así es. El sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías? Sí, lo soy, dijo. Correcto. Él dijo, vosotros decís que lo soy. Y la mujer en el pozo, en Juan capítulo 4, recibió esta información y dijo, bueno, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Lo Y estás Jesús la vio mirando. y le dijo, yo soy. Más claro no se Sí. puede decir. Así que, una vez más, sin andar con rodeos, Jesucristo dijo, yo soy el Hijo de Dios Pero y yo soy el sabes, es Mesías. sorprendente. La mujer con la que él habló en el pozo, ¿recuerdan en esa ilustración? Sí, Ella se había casado 5 veces, 5 veces con sí. toda la miseria que eso conlleva. Y el hombre con el que estaba viviendo ahora, ella no estaba casada con él. Así que Jesús le predicó esencialmente y bellamente. Ella entregó su corazón a Cristo y se convirtió en evangelista. Ella volvió a su aldea donde vivía y empezó a decirle a todo el mundo. Ella vio lo que Jesús había hecho y Sí. toda la ciudad allí parece que vino a Cristo. Salieron a ver qué era lo que tenía Exactamente. que decir. Sí. Pero es sorprendente cómo el Espíritu Santo puede irrumpir las barreras que hoy en día están en la vida de la persona y puede afectar a ese corazón al punto donde quieren aceptar al Señor. Pero solo el Espíritu Santo puede hacer eso. El hombre no lo puede hacer. Yo no lo Correcto. puedo hacer con habilidades, con nada más que el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo Sí. puede hacer. Regresando al versículo 22, hay algo ahí que tal vez sería bueno discutir. Bastantes personas prefieren no tratar con el pecado
yo no quiero que me hables de mi pecado, por lo tanto no voy a tener que tratar con él. Miramos esto en el hecho de que hay una capa de pecado. Segmentos grandes de la iglesia no quieren hablar del pecado y se han convertido populares porque no hablan del pecado. Pero el pecado, y reconociendo que yo soy pecador y necesito un Salvador, es la única respuesta para el pecado. Estuve en un pueblo en Ohio. Francis y yo estuvimos allí en una campaña. Estábamos empezando a predicar en auditorios. Y dos predicadores bautistas estaban en el servicio aquella noche y ellos pidieron verme después del servicio y así accedimos. Ellos dijeron, nunca hemos visto nada como esto. Ellos habían llegado a la reunión de Detroit, Michigan, en Brightmoor Tabernacle. Vimos a personas correr a los pasillos para venir a Cristo, literalmente corriendo. Dijo, nunca hemos visto algo así. Y si usted viene con nosotros, podemos hacer las reuniones y le garantizamos que van a llegar las personas. Podemos organizarlo todo. Cada noche, si usted quiere predicar cada noche, y le garantizamos a usted $10,000 por noche. Como si el dinero era importante, ¿verdad? Pero hay una cosa que no va a poder hacer. Usted puede predicar del Espíritu Santo, pero no puede hablar esto de lenguas. Y no puede orar para que la gente reciba el Espíritu Santo. Yo dije, caballeros, mire, Dios. yo aprecio la oferta, de verdad que sí. Pero de lo que ustedes están hablando que nunca han visto antes en sus vidas, ese es el Espíritu Santo, quien está haciendo Sí, todo esto. Correcto. Él está tocando el corazón y las vidas de estas personas, mostrándoles que están en pecado y tienen que entregar su corazón a Cristo. Es el Espíritu Santo que hace eso, no yo, ni el talento o habilidad. Es el Espíritu de Dios. Y se quedaron pensando unos momentos y dijeron, bueno, entendemos lo que usted dice, pero es que nuestra tradición es que no se puede, etcétera, etcétera. Yo pensé, me pareció gracioso que lo que ellos decían que no querían, eso era lo que estaba causando lo que ellos querían ver. El mover del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Para traer personas a Cristo. Bien. Esteban, en su discusión en contra del liderazgo judío, que podemos ver en el libro de Hechos capítulo 7, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, aquel mismo que trae todo lo que Cristo Sí. hizo por nosotros, Así es. en memoria de todo lo que Cristo dijo, es aquel mismo al que están rechazando. Ujú. El Espíritu Santo nos da la glorificación de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Él nos da todo lo que fue dado a Jesucristo, o que Jesucristo ahora a través del Espíritu nos trae a nosotros. Estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando de Jesucristo como es Dios. ¿Y cuántas religiones del mundo no quieren asociarse con el entendimiento de que Dios tiene a un Hijo Jesucristo? En el libro de Salmos capítulo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? Dice la Escritura. Van a terminar peleando contra el mismo Hijo de Dios. La misma prueba en la epístola de Juan, en su primera epístola, para determinar si alguien es de Dios o no. Dice, si confiesan que Jesucristo vino en la carne, Jesús el ungido, Dios que vino en la carne, Emmanuel, esa es la prueba para ver si uno es cristiano o no. Toda esta idea del ecumenismo y que todo el mundo se va a reunir para tener una gran celebración, traigan a los budistas, traigan a los musulmanes, a aquel y al No. otro. Y así todos podemos reunirnos y tener algún tipo de unidad. No. La unidad tiene que ser en la fe Así del Hijo de es, Dios, así Jesucristo. es. Y esto es lo que ofende al mundo. La hermano Swagger. unidad hecha por los hombres no No va puede. a funcionar en lo absoluto. Eso Hace lo único daño. que va a hacer es que uno pelee contra Dios. Es lo que Entorpece. va a causar, sí. ¿Esto está sucediendo en las iglesias hoy día? El empuje y el avance es hacia el ecumenismo. Hay algo llamado la iglesia emergente que ahora está viendo sus raíces entrar hasta llegar a algunas de las iglesias pentecostales, hermano Swagger, donde la idea de la unidad es en su mayoría una discusión. Ahora, ¿cómo llegar a la unidad? Ahora, miren, nosotros queremos unidad, pero la unidad tiene que ser en la fe del Hijo de Dios, que dice en Efesios capítulo 4. Así que si hay una unidad apropiada, y todos debemos entrar a esa unidad por el llamado quíntuple, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para poder traer la verdadera unidad del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos podamos tener la unidad de la fe, todos juntos en Cristo.
Pero esta unidad solamente se trata de que aceptemos nuestras diferencias y que nos podamos reunir y que estemos de acuerdo de que sí hay un Dios. ¿Qué palabra es esa, Chris? El Crislam. Crislam. Ese fue un término utilizado hace varios años y la idea era de poder alcanzar a los musulmanes y a los cristianos para que pudieran reunirse y encontrar terreno neutral. Pero una vez más, el primer lugar donde se comienza es Jesucristo como cristiano, y si ellos no entienden a Jesucristo, ahí es donde la unidad se detiene. No es posible que algo sea tan separado, distinto una cosa de otra. El cristianismo y el islam no tienen nada en común. Cero. No, ya no escucho mucho de eso el día de hoy. Ha menguado un poco, sí. Pero mire, una vez más, ese movimiento ecuménico es gigantesco. Una vez más, la idea es aceptación, no necesariamente verdad. Tolerar a las otras personas. Miren, Estados Unidos es la nación más grande de la tierra porque permite que la gente adore de la manera como se le antoje. Y nosotros jamás queremos impedir eso. Pero al mismo tiempo, necesitamos reconocer que la Biblia, la cual nosotros sabemos que es la palabra autoritaria de Dios, declara que Jesucristo es el Hijo de Dios y que la única manera de llegar al Padre es a través del Hijo. El Hijo, sí. Juan diría que el que tiene al Hijo tiene vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que la salvación, con respecto a cualquier persona, no puede darse a través de un medio fuera de Jesucristo. Yo no puedo estar de acuerdo con alguna persona y ministrar con alguna persona que no cree esa base. Mire, no es lo mismo. Ahora, yo puedo estar en un lugar y ser amable con la gente, pero esa no es la idea de la unidad bíblica. Eso más a menudo promueve solamente compromiso. Si no se puede estar de acuerdo en la cruz, no se puede estar de acuerdo en nada. Correcto. Ya volvemos, así que por favor no se... Estamos de vuelta. Vamos a leer el versículo 23 otra vez, por favor, Lauren. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. De toda manera posible, Jesús volvió a declarar que era imposible separarlo del Padre o el Padre de él. Como dijimos momentos atrás, esto molestó a muchos cuando él refería a Dios como su Padre. Ellos ni siquiera usaban el nombre de Dios o Jehová solamente en ciertas ocasiones del año, y que ahora Jesús exclamase que Dios era su Padre. Eso para ellos era blasfemia, ¿no? Sí, Señor, sí. Porque él estaba asociándose a sí mismo como Dios y en su mente el Señor es uno, hija. En el hebreo la idea era de que había solamente un Dios y no dos. Él no tenía un hijo, no tenía ningún otro Dios, solamente era un Dios. No entendían ellos esa perfecta unidad de la Trinidad, la pluralidad de Dios en el sentido de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos hubieran visto como que él estaba diciendo que era igual a Dios y eso hubiera sido bastante blasfemo. ¿El mundo judío todavía cree eso? Sí, Señor. Ellos no ven a Jesucristo como el Mesías. Y dicen que cuando el Mesías venga, no va a ser Dios. Él va a ser un hombre que va a ser como Moisés, dicen Deuteronomio capítulo 18. Así que van a estar buscando a uno enviado con la autoridad que tenía Moisés para hablar por Dios, a favor de Dios, pero él mismo no va a ser Dios. Bien. ¿No fue esa parte la razón por la cual Pablo persiguió a los cristianos? Porque él pensaba que él era un falso. Claro. Y era una invasión al judaísmo verdadero, sí. Bien, vamos al versículo 24, por favor, Lauren. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Proclama que su predicación, enseñanza y milagros todos revelaban lo que él era. Damas y caballeros, eso era lo correcto. Él hizo tantos milagros que ellos nunca habían visto antes y nadie había visto algo como esto. Cuando hablamos de Elías o Eliseo, que hacían un milagro aquí y allá, en una expansión de tal vez 30, 40, 50 años, eso es una cosa. Pero Jesús estaba sanando todo lo que venía enfrente de él, miles en un corto periodo de tiempo, y él nunca rechazó a nadie. Nunca le dijo a nadie no. Nunca le dijo a alguien no tiene suficiente fe.
Nunca le dijo a Correcto. nadie, tienes pecado en tu vida, y estoy seguro que él sanó a algunos que no merecían ser sanados, No hay duda sin alguna. lugar a dudas, ¿no? Así que milagros que tomaba un corazón endurecido el rechazar esto, ver a los leprosos limpios, los ciegos viendo, los que no caminaban caminaron, los sordos oír, tomaba un milagro, tomó milagros, y hizo cuantos, tantos milagros, pero aún Sí, no creían. correcto. Miren, podemos ver que aquel hombre que estaba en el infierno le pidió a Jesús o le pidió a Lázaro o a Abraham, perdón, que enviara a alguien de la tumba Ujú, para sí, que hablara con sus hermanos. Y la respuesta fue muy reveladora. Si no y quieren a creerle a Elías. Moisés, lo cual los dirigía a Cristo realmente, entonces un milagro no va a salvarlos. Uno de los problemas en la iglesia el día Mm. de hoy es que mientras que hablamos de señales y prodigios, nosotros equivocamos, creo yo, la razón del por qué deben de hacerse. Ahora, yo soy de aquellos que creen que las señales, prodigios y milagros deben de estar conectados siempre al evangelismo. Ese es su propósito. Dios no solo está dando señales y prodigios Repite por eso otra todos lados. vez. Las señales, prodigios y milagros deben estar conectados al evangelismo. Así es como Sí, sucedía en la así iglesia es. primitiva. Esto es lo que Jesús está usando aquí como su señal, no para que estén a solas, sino más bien para que Sí, confirmen la sí. palabra con señales después. En Hebreos capítulo 2, la Biblia nos dice que Dios obraba con ellos, pero Él estaba obrando con señales, prodigios, milagros, diferentes dones del Espíritu Santo. Todo esto era para confirmar la palabra de los apóstoles. Así que cuando tenemos a una iglesia que solo está interesada en señales, prodigios y milagros, pero no está conectada al evangelismo, creo que perdemos todo. Creo que perdemos algo muy, muy importante. Miren, Dios no solo hace señales, prodigios y milagros porque somos llenos del Espíritu. Iglesias llenas del Espíritu, iglesias carismáticas que solo quieren el milagro y el prodigio. Bueno, ocúpense del evangelismo, ocúpense del asunto de la iglesia y permitan que Dios confirme la palabra. Miren, solía haber una iglesia aquí en Baton Rouge y no voy a decir cuál era, pero había un gran letrero enseguida de la autopista y el letrero decía, ¿tienen milagros? Porque la iglesia estaba proclamando que los milagros sucedían todo el tiempo. Y yo creo que un énfasis de más en las señales, milagros y prodigios, sin ver su lugar apropiado y su uso apropiado, se lleva a la iglesia por una senda que nos aleja de Jesús y nos lleva al milagro, señal y prodigio. Las señales, prodigios y milagros son para dirigirnos a Así Jesús, es. no Bueno, viceversa. todos queremos milagros, señales, ¿no? Milagros como el Señor quiera darlos a Correcto. nosotros, pero a la vez, si no responden a la palabra de Dios, no van a responder a milagros. Eso es Ellos van correcto, a así decir es. que es un truco, un truco. Correcto. Sí, pero es para confirmar la palabra. Pudiéramos añadir que en la historia del ciego Bartimeo, y muchas otras historias también, pero ciertamente ese milagro impresionó a la multitud y tocó a la multitud. Pero el ciego Bartimeo se hizo un hombre que Así podía es, ver. Correcto. Él necesitaba su milagro. Bueno, eso es verdad, así pero es. él lo que es más necesitaba ese importante es milagro. que él se levantó y siguió a Jesús. Así es. Él fue a Jerusalén. Sí, sí, amén. Sí, el milagro lo hizo a él un discípulo de Cristo. El milagro de Cristo, aquí mismo lo acabamos de leer. Yo hice esto, ellos debieron atraerlos a mí, no Sí. atraerlos al milagro, no atraerlos a la señal o el prodigio. Las palabras mismas deben dirigirnos a algo, deben dirigirnos a algo. Y lo que las señales, prodigios y milagros deben hacer es dirigirnos a Cristo. Y, aparte de eso, los dones del Espíritu y en el mismo aliento, en Hebreos capítulo 2, Dios dice, testificando Dios juntamente con ellos, hablando de los apóstoles y la proclamación de la salvación, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
Esto, bueno, debí haber leído el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? ¿Cuál es el tema? Salvación, evangelismo. Nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes? Los hombres apostólicos, la obra en Jerusalén, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que un Dios de poder usa señales, prodigios y milagros para poder dirigir a su plan de salvación. No solo para que podamos decir, oh, somos gente poderosa. No, ese no es el punto. Eso no es el punto. La señal nos dirige a Cristo. Así es. La maravilla nos dirige a Cristo. Los dones nos dirigen a Cristo. Debe de ser así. Si no, no vamos a reconocer lo que realmente estamos pidiéndole a Dios. Entonces, cuando conectamos el bautismo con el Espíritu Santo al evangelismo y señales, prodigios y milagros, ahora podemos entender un poco más acerca del por qué esta segunda obra del Espíritu para el servicio es vital. Porque no solo como usted dijo en otro programa esta semana, que ese caparazón que está alrededor de la mente y el corazón de un incrédulo, mire, solamente el Espíritu Santo puede atravesarlo. Pero la señal, el prodigio y el milagro puede ayudar a poderlo reducir. Tal vez no. Aún como Cristo dijo, son culpables hoy porque yo hice estas cosas y no creyeron. Pero lo que él dijo primero fue, venid a mí. Y después él hizo el milagro. Así que la señal fue una confirmación de quién él era y de lo que él estaba ofreciéndole a Israel. Y esa señal era algo que le seguía a la proclamación de Jesús como Mesías y Dios. Y si no se aceptaba, entonces su pecado permanecía, pero la señal debía habernos dirigido a Cristo. Y esa es la diferencia entre señales verdaderas y señales demoníacas. Creo que sí, así es. No señalan a la verdad de la palabra de Dios. Correcto. Señalan a otra cosa. Cuando nosotros nos enamoramos del poder de Dios, pero no del Hijo de Dios, bueno, Jesucristo debe de ser el elemento donde nosotros enfocamos nuestra atención, nuestro corazón totalmente. Claro. Sí, cuando uno conduce por el camino y uno ve un letrero y esto nos dice dónde está cierto lugar, qué tan lejos está, qué es lo que se puede esperar encontrar en la próxima salida, etcétera. La señal, los prodigios y los milagros, todos nos dirigían a Cristo. O si no, no estamos entendiendo su propósito como Bueno, iglesia. yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo 100%. Tiene que señalar a Cristo, pero todo tiene que señalar a Cristo. Exacto, no importa lo así que es. sea, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro trabajo, todo lo que hacemos debe de señalar, llevarnos a Cristo. Si le conocemos, como decimos que le conocemos, nos llevará a Cristo, Amén. ¿no? Porque Sí. obviamente nos daremos cuenta que Él es el Salvador, Rey de Correcto. Reyes, Señor de Señores, Él es todo. Pero la iglesia puede enamorarse de las señales, Sí, los prodigios, y frecuentemente realmente no hay una señal o prodigio. así es. O están enamorados de la persona que dice que pueden hacerlo. Una Bueno, vez y más, ese siempre un es el objeto caso. incorrecto. Siempre es el caso. Una sí. razón incorrecta. Aquello que sucedió en Florida hace unos años. Hay diamantes que están saliendo en aquellos lugares donde jugamos billar. Escuché ¿En ese serio? testimonio yo hace varios años. Eso no lo escuché. Sí, un señor le quería dar un anillo de diamantes a su prometida como un regalo de compromiso y mientras estaban jugando billar, Dios les dio un diamante debajo de la mesa y él utilizó eso, pero ese fue el tipo de historias que estaban saliendo y la gente estaba corriendo para que pudieran tener su diamante. Y mis amigos, no es eso para lo que las señales, prodigios y No, milagros eso son. no es de Dios. Eso no es de Dios. El caballero se encontró un anillo en el piso, pero eso no era Dios que estaba haciendo Correcto. ese milagro. Se lo añadieron Bueno, a su se nos repertorio. terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y no quiero ser repetitivo, ¿no? Pero sí le motivo a usted a que le cuente a otros sobre un estudio en la palabra. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar un estudio en la palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.